la travesía fotográfica de hoy haremos un viaje imaginario desde el pie de las sierras de la Conquija hacia el este, atravesando toda Argentina para llegar al extremo oriental del país. Lo haremos en compañía de Alejandro Brown, quien nos irá contando qué es lo que vamos a observar en cada una de las regiones que iremos atravesando. El lugar de encuentro fue el Parque Percy Hill, ubicado en la localidad de Yerbabuena de la provincia de Tucumán. Este parque es un pequeño manchón de selva nativa en medio de una zona residencial. Muestra a los visitantes cómo era la vegetación de esta zona antes del avance, primero de la agricultura y más tarde de la urbanización. Bueno, Alejandro, estamos acá en un sector de selva pedemontana, en el Parque Percy Hill, y vamos a realizar un viaje imaginario hacia el este. Contanos un poco. Bueno, podemos decir que es un viaje a través del subtrópico, ¿no? Que es esta franja del norte de Argentina, que de alguna manera resume o alberga gran parte de la biodiversidad del país. Y también gran parte de la diversidad productiva del país, ¿no? Si todo el subtrópico, además de tener muchas especies de plantas y animales, tiene una tremenda variedad también de actividades humanas productivas, comunidades indígenas viviendo de distinta manera a lo largo del subtrópico, así que bueno, un poco la idea es ojalá a través de este viaje poder ir viendo eso, ¿no? El mundo natural, productivo y social del subtrópico. Cuando decís la franja del subtrópico, nos imaginamos el trópico de Capricornio y una franja pegada así que va de oeste a este. Exactamente, sí. Y que, bueno, un área de altas temperaturas durante el verano, que puede tener incluso heladas durante el invierno, que eso es lo que lo diferencia del trópico, la presencia de heladas. Y bueno, como dije, es el área sin ninguna duda de mayor diversidad de la Argentina, ¿no? Y decime, bueno, ahora estamos parados en selva pedemontana, que digamos no hay mucha representatividad en el norte, pero contanos un poco en qué consiste esta selva y cómo se diferencia de la selva de montaña que tenemos unos pocos kilómetros hacia el oeste. Bueno, la selva pedemontana es el piso más bajo de Yungas. Como vos bien decís, queda muy poco en el noroeste de Argentina, en la provincia de Tucumán, donde estamos, prácticamente no queda nada. De hecho, este parque, el Percy Hill, que tiene 1,5 hectáreas, es lo único que queda de selva pedemontana de toda esta zona de Tucumán, un poco más en la Florida también, pero unas 600 hectáreas y es todo lo que queda. La selva pedemontana fue el ambiente en el noroeste que más tempranamente, digamos, avanzó la actividad agrícola, sobre todo la actividad cañera, la caña de azúcar. Ya desde fines de 1800 ya había una actividad importante de transformación, al punto que, bueno, hoy ya prácticamente poco queda de eso y ha sido reemplazada mayormente por caña de azúcar, un poco de cítricos y bueno, por supuesto todas las ciudades, ¿no? Y en cuanto a especies, si tengo que comparar las especies que encontramos acá con las de selva de montaña, ¿hay grandes diferencias o son similares? Bueno, la selva pedemontana obviamente es el sector más cálido, es el más estacional desde el punto de vista de las precipitaciones, así que una diferencia grande con el resto de los pisos de Yungas es que, bueno, que las especies son, la mayoría son caducifolias, es decir, que pierden su follaje durante la época seca, al contrario de los niveles más altos que en gran medida mantienen hojas durante todo el año, los árboles, ¿no? Las especies no es que difieran tanto de lo que encontramos en las selvas más heladeras, pero sí algunas especies como el pacará, el virarú, el apacho rosado, la tipa blanca son mucho más comunes. Las podés encontrar más arriba, pero acá en la selva pedemontana son mucho más comunes, son, podríamos decir, dominantes, ¿no? Y bueno, me comentabas entonces que sufrió, digamos, de entrada el desmonte causado por caña de azúcar. Actualmente el citrus también es una actividad importante, ¿no es cierto? Sí, digamos, el citrus en gran parte también está avanzando sobre áreas que ya tenían caña.
Es decir, no es tanto lo que ha habilitado de tierras la actividad citrícola, pero sí, de todas maneras, ya en lo que es esta franja de pedemonte, que es la franja que es casi como el equilibrio justo entre lo que llueve y lo que evapora, es decir, casi la relación entre lo que se evapora y lo que llueve es casi igual a 1. Entonces, y eso sumado a su poca pendiente y a suelos profundos, sin ninguna duda, en el noroeste de Argentina es el área agrícola por excelencia, ¿no? Y no por eso no hay que extrañarse que haya sido lo que primero se transformó y donde gran parte de muchas de las ciudades del noroeste argentino se instalaron, bueno, obviamente a la vera de la actividad agrícola, y bueno, eso ha sido los procesos que de alguna manera la han arrinconado y hecho desaparecer. Desde las alturas del Cerro San Javier puede observarse lo que nos cuenta Alejandro: manchones de agricultura con citrus y caña de azúcar y el avance de la urbanización. Esta es la ciudad de San Miguel de Tucumán, que se desarrolló y crece en las tierras fértiles que fueron selva pedemontana. Alejandro, estuvimos visitando un trabajo junto a Beatriz con relevamiento de fauna con trampas cámara en el sur de la provincia de Tucumán. Sí, bueno, Proyungas está desarrollando un concepto que llamamos paisaje productivo protegido, que es ver cómo se vincula la actividad agrícola intensiva con conservar la biodiversidad. Eso lo estamos haciendo en varios sitios en el noroeste de Argentina, y en la provincia de Tucumán lo estamos haciendo con el ingenio Fronterita, que es del grupo Arcor, para primero evaluar y después mostrar que los parches de bosque remanentes inmersos en una matriz productiva aún conservan valores en términos de biodiversidad importantes. Entonces, y eso lo estamos haciendo con uno de los métodos que estamos usando, es con trampas cámara, que son trampas fotográficas con un sensor de calor y movimiento, es decir, que cuando un bicho pasa, un bicho mamífero, pasa por delante de una cámara fotográfica, automáticamente le saca una foto. Y bueno, eso nos ha permitido, en el caso de la Fronterita, ver que hay un conjunto de especies, muchas de ellas incluso consideradas vulnerables, que son relativamente comunes en estos espacios donde se combinan parches de bosque remanente con áreas sobre todo de plantaciones de caña de azúcar, ¿no? Como el hurón mayor, el pecarí de collar, la corzuela, mayuato, el ocelote, ¿no? Son todas especies que aparecen recurrentemente en esta matriz de sistemas inmersos en la producción, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que buscamos con esto, además de poner en valor, es que estos emprendimientos productivos hagan acciones para mejorar el estado de conservación de estas especies, ¿no? La selva pedemontana es un ambiente de majestuosa belleza, pero ya queda muy poco de ella. Había árboles de gran porte y abundante fauna circulando, tal como lo describían los antiguos viajeros que llegaban a estas tierras. Muchos de aquellos animales hoy están extintos de suelo tucumano. Uno de ellos, emblemático de estos ambientes, es el tapir, que ya no se encuentra en estado salvaje en esta provincia, pero es posible conocerlo en la Reserva Experimental de Orcomolle. En una travesía fotográfica anterior pudimos observar a una madre con su cría.
Estoy con Alejandro Brown en una pequeña muestra de selva pedemontana en el Parque Persigil, que está ubicado en la localidad de Yerba Buena de Tucumán. Bueno, Alejandro, estamos realizando un viaje imaginario desde la selva pedemontana tucumana hacia el este. Hacia el Chaco. Hacia el Chaco. Pero, digamos, estábamos pensando en algunas reflexiones sobre lo que es el Tucumán hoy y lo que fue cuando vinieron aquellos primeros viajeros, ¿no? Claro, vos imaginate que cuando venían los primeros viajeros, que esos fines de 1800, mediados de 1800, que vendrían en carreta, después fines del siglo vendrían en tren, cruzaban todo un desierto, Santiago del Estero, norte de Córdoba, que es la región chaqueña, y obviamente llegaban a Tucumán y encontraban un vergel, ¿no? Estas yungas, esta selva pedemontana, el verde de la actividad agrícola. Y lo mismo pasaba cuando venían del Alto Perú, ¿no? Porque venían cruzando todo el altiplano y de repente bajaban acá en Tucumán y, bueno, obviamente era increíble, ¿no? Me imagino el contraste, y eso es un poco lo que ha llevado a este concepto de Jardín de la República, ¿no? Que es un concepto viejísimo. Es un concepto que incluso es anterior a la conformación del país. Ya se hablaba del Jardín de las Provincias Unidas, de la Confederación del Río de la Plata. Ya se mencionaba a Tucumán como jardín, ¿no? Es decir que evidentemente Tucumán es una cuña verde en una matriz dominada por ambientes sumamente secos, ¿no? Como la Puna y como el Chaco que vamos a recorrer ahora, ¿no? Comencemos nuestro viaje hacia el este. ¿Qué es lo primero que aparece después de este verdor tucumano? Sí, este verdor tucumano, en primer lugar, que se debe a la presencia de montañas, ¿no? Es decir, los vientos vienen con humedad, la van descargando cada vez más desde que vienen del Atlántico en esta dirección, y cuando ya están llegando a Tucumán, ahí se levantan, se enfrían y precipita, y por eso tenemos estas selvas en el noroeste de Argentina. Pero antes de llegar a la montaña tenemos la gran llanura chaqueña, esta llanura de alrededor de 1000 kilómetros de ancho, plano, 1000 kilómetros de ancho con 300 metros de desnivel, es decir, prácticamente no tiene pendiente. Y bueno, obviamente desde el río Paraguay, Paraná, más o menos de ese eje donde empieza el Chaco hacia el oeste, cada vez va perdiendo precipitación, y la zona esta de Chaco contigua a Yungas es el área más seca. Estamos hablando de bosques bien secos de 500, 600 milímetros de lluvia anual. En Yungas llueve entre 1500 y 2500. Sí, acá estamos hablando de un tercio de las precipitaciones, y por supuesto, bueno, todas las especies obviamente adaptadas a esa situación, ¿no? ¿Qué adaptaciones podrías describir vos que esas plantas necesitan hacer para esa diferencia de un tercio de precipitaciones, por ejemplo? Bueno, la más visible obviamente es el tener hojas bastante pequeñas, secas, duras, que resisten la desecación, la presencia de espinas, que puede ser una adaptación ecofisiológica a la pérdida de agua. Algunos también la interpretan como una adaptación a reducir el efecto de la herbivoría, es decir, el efecto de los animales comiendo a las plantas, que obviamente en un ambiente donde es seco y donde hace mucho calor, a la planta construir biomasa, construir verde, les cuesta muchísimo, y bueno, ponen todo su empeño en que no se la coman, ¿no? Sí, y la presencia de maderas duras que encontramos en toda esta zona chaqueña. Bueno, es lo mismo, es un proceso, la misma historia. Es decir, la presencia de maderas duras tiene que ver justamente con la tasa de crecimiento, ¿no? Especies con poca agua crecen muy lento, y entonces es muy concentrado, y eso hace que tengan un peso específico bien alto y también un poder calórico alto, bueno, como todos conocemos, ¿no? El quebracho, colorado, el blanco, el itín, el guayacán, el algarrobo, todas especies con madera bien dura, algunas muy duras, y que es, bueno, obviamente un emblema del Chaco, ¿no? El bosque chaqueño tiene además una sorprendente biodiversidad. Aquí, durante una visita a la estancia La Fidelidad, observamos a este cuatí.
más allá, entre el monte, a esta chuña de patas negras. El zorro gris también es un animal muy común de observar en el Chaco. Este es un lobito de río, que vive en arroyos, ríos, esteros, lagunas y embalsados. El nombre Chaco, en el idioma de los incas, el quechua, significa lugar de cacería. Así es que ahora se ha convertido en un lugar deseado para los que cazamos imágenes con nuestras cámaras. Estoy con Alejandro Brown en el Parque Percy Hill, que está ubicado en la localidad de Yerbabuena, en Tucumán. Y desde aquí, en un viaje imaginario, nos iremos desplazando por el subtrópico de Argentina hacia la zona del litoral. Bueno, en este viaje que estamos haciendo hacia el este argentino, estamos cruzando el río Paraná y entramos en otra región del país. ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, la provincia de Corrientes tradicionalmente, digamos, forma parte del Chaco, parte del Chaco húmedo y parte de otra región que se llama el Espinal, que está dominado por el Ñandubay. Y dentro de eso tenemos inmerso el Iberá, ¿no? Que es uno de los humedales más grandes de Sudamérica, ¿no? Estamos hablando el Iberá, tiene más de 600.000 hectáreas de agua, entre esteros, lagunas, y después adosados a esas 600.000 hectáreas de agua hay otro tanto de tierras más firmes, menos inundables, con una importante actividad ganadera, y todo eso conforma lo que es el Parque Provincial Iberá, que es el parque provincial más grande de Argentina, ¿no? Con 1.300.000 hectáreas, así que bueno, hay bastantes ideas y algunos esfuerzos para tratar de aumentar la jerarquía de ese parque y transformarlo en un parque nacional, ¿no? Bueno, ahí recorriendo la zona de Iberá, uno ve extensos pastizales con bosquecito de palmeras, con otro tipo de bosque por el momento. Podemos encontrar mono carayá, y después de golpe nos encontramos con algún riacho y nos encontramos con lagunas, algunas que se ve claramente que se inundan y se secan. ¿Qué nos puedes hacer reflexión ahí sobre lo que esas plantas necesitan adaptarse en cada una de esas situaciones? Bueno, digamos, toda la provincia de Corrientes es, como comentás, un mosaico de distintos ambientes, en donde, típico del Chaco húmedo, en donde la presencia de agua y la inundación es lo que modela el paisaje. Ahí tenés riachos con selva en galería, selva que se inunda con cierta permanencia, pero también tenés islotes de bosques secos que raramente se inundan, pero lo que domina en Corrientes es el pastizal. Parte por la actividad antrópica histórica, porque bueno, Corrientes ha sido un espacio ganadero desde principios de 1800, ya la ganadería era una actividad muy importante en esa provincia. Y es muy interesante, hay un francés, un naturalista que recorrió Corrientes en 1830 más o menos, y él describe el ambiente en aquella época, y bueno, el pastizal es el ambiente dominante. Lo que ha cambiado es que muchos de los grandes mamíferos que todavía hoy encontramos en algunas zonas del Chaco o de selva misionera o de yunga ya no están, ¿no? Como el tigre, el tapir, los pecaríes, el oso hormiguero, que ahora se está trabajando la reintroducción. Así que en realidad Iberá mantiene mucho del paisaje natural, pero con una importante merma de especies emblemáticas, ¿no? Y dejamos
dejamos Corrientes y nos vamos hacia el norte y un poquito al este, imaginándonos que terminamos de cubrir esa franja del subtrópico y nos encontramos con imponentes selvas, ¿no? Claro, que ya empiezan mucho antes, ¿no? De hecho, la selva marginal en Buenos Aires, en Punta Lara, es como la colita del extremo sur de esa selva paranense o misionera, y en Corrientes todavía encontramos bastante, ¿no? Vinculado sobre todo con el río Paraná y el río Uruguay, encontramos ya mucho todavía de esa selva, ¿no? Pero obviamente Misiones es, bueno, para todos los argentinos es como sinónimo de selva, aunque Yungas es 3 veces más superficie que la selva misionera y con muchas características compartidas. Es decir, de alguna manera estos dos extremos del subtrópico de Argentina, como siempre se dice que los extremos se tocan, y en este caso se da eso, esos dos extremos tienen muchas especies en común, más del 30% de las especies de planta y probablemente más porcentaje en animales son comunes a las dos selvas. Así que en ese sentido tiene muchas características parecidas. La gran diferencia es que la selva misionera es menos estacional, prácticamente llueve durante todo el año, hay apenas un mes que es más seco, en cambio en Yungas hay más de 6 meses que casi no cae una gota de agua, ¿no? Eso sí es una diferencia importante, y la otra diferencia fuerte en la selva misionera es la importancia de las palmeras en el paisaje de la selva, ¿no? En Yungas prácticamente las palmeras no están, en cambio en la selva misionera el pindó, el palmito son como emblemas, ¿no? Lo mismo las araucarias. Bueno, y después las araucarias, ¿no? Que en realidad las araucarias también es un borde nomás lo que tenemos en Argentina. Los grandes bosques de araucarias están en Brasil y son muy distintos a los que vemos en Argentina, en Misiones, porque esos bosques de araucarias son parecidos a los de Patagonia, son de araucarias puras los que están en Brasil. En cambio en Misiones en realidad la selva ha colonizado el interior de esos bosques de araucaria. Misiones tiene una característica cuando uno la recorre y uno ve como un compromiso general para mantener esa biodiversidad, ¿no? Y uno va por los caminos y encontramos cruces de fauna, encontramos reservas privadas, encontramos reservas municipales. Realmente es interesante eso, ¿no? Sí, Misiones yo diría que bastante tempranamente como que empezó a meter mucho esfuerzo en conservación a través de reservas, etc. Creo que ahí hubo 2 cuestiones, me parece a mí, ¿no? Una es la importancia del ecoturismo asociado con el tema de las cataratas, y las cataratas es uno de los primeros grandes sitios para hacer turismo de naturaleza en la Argentina. Entonces yo creo que eso ya promovió todo un esfuerzo de conservación importante. Y por otro lado, el desarrollo sobre todo de las plantaciones forestales, pero también del yerba mate, el té, que llevaron a casi la transformación de las 2/3 partes de la selva en Misiones. Creo que eso también generó como un impacto en la sociedad. Entonces, cuando uno combina el valor en términos de turismo, el valor en términos de biodiversidad y un proceso importante de cambio, ¿no? del bosque por otras actividades productivas, creo que todo eso contribuyó a, bueno, un poco a despertar la conciencia de la sociedad y a meter energía en la conservación. Cosa que no tiene un nivel similar en Yungas, ¿no? Creo que es porque esos procesos son más tempranos, ¿no? Han ocurrido más recientemente en el noroeste. Así que Misiones en muchos aspectos es un ejemplo a seguir, ¿no? El cruce de Argentina a través del subtrópico, desde la selva de Yungas hasta la selva misionera, nos muestra una variación de paisajes y vegetación realmente increíble. Espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros de esta maravillosa experiencia.